Buenas tardes, doctor Gutiérrez. Primero que nada, muchísimas gracias por concedernos la entrevista y ¿por qué no empieza contándonos un poco sobre usted? Buenas tardes, mi nombre es Raúl Gutiérrez Rodríguez, soy médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. ¿Qué son las enfermedades transmitidas por vectores? Como su nombre lo dice, las enfermedades transmitidas por vectores son aquellas que utilizan a un intermediario que suele ser un artrópodo. El ejemplo característico son los mosquitos que transmiten una serie de enfermedades. Y son tan importantes en el ser humano porque a nivel mundial se podría estimar que causan un promedio de 700.000 muertes y representan esto al año y representan el 17 o 20% de todas las enfermedades infecciosas que afectan al ser humano. ¿Cuáles son las enfermedades transmitidas por vectores relacionadas al agua más comunes en el Perú? De lejos, las dos más comunes son malaria y dengue. Ambas son enfermedades que son transmitidas por vectores que van a producir, en el caso de dengue, una enfermedad viral y en el caso de la malaria, una enfermedad parasitaria. Los vectores asociados a temas de agua estancada, sobre todo en zonas particulares de nuestro país, estos vectores pueden transmitir una diferente cantidad de agentes etiológicos de estas enfermedades. Acabo de mencionar un virus específico, que es un virus de la familia de los arbovirus, es un flavivirus que produce el dengue, y también aquel que produce la malaria, que es un parásito. ¿Qué poblaciones son las más vulnerables a contraer este tipo de enfermedades? En general, todas las áreas geográficas que están vinculadas a la prevalencia de estas enfermedades eh, ubican varias partes de la geografía del país. Por ejemplo, hay zonas de la costa norte del país, zonas de la Amazonía, donde hay bastante humedad, zonas andinas también o de selva alta, donde claramente la más prevalente podría ser malaria, pero hay muchos casos de dengue registrados en esas zonas también. Y eso en cuanto a áreas geográficas y sus diferentes latitudes y grados de humedad, pero a nivel de zonas periurbanas también se han empezado a reportar casos. Y esto obedece ya no tanto a temas de altitudes o latitudes, sino más bien a ciertos tipos de contaminación que ocurren en los propios hogares y zonas geográficas de aquellos lugares periurbanos, ejemplo, el norte de la ciudad de Lima, donde claramente hay un problema de control de los vectores porque hay muchas zonas de agua estancada, tanto a nivel doméstico como a nivel de la ciudad propiamente dicha. Los sistemas de alcantarillado en estos lugares no son los óptimos. Basta que exista una pequeña lluvia o quizás una inundación por cualquier motivo, el agua se estanca y eso la verdad es el mejor hábitat para que los mosquitos inicien su ciclo reproductivo y desde ahí parte el origen del vector que luego va a adquirir la enfermedad y la va a transmitir a otro huésped. Es la forma más rápida de contagiarse. Entonces, todas las personas que viven en estas zonas periurbanas, suburbanas o rurales están expuestas a estas enfermedades de todas las áreas geográficas que acabo de mencionar. ¿Qué medidas de cuidado recomendaría para prevenir estas enfermedades? El control del vector a nivel doméstico y eso significa utilizar mosquiteros, eh, mallas que cubran las ventanas por donde entra la luz en las casas, ya sea casas de material rústico, noble o cualquiera que sea, pero debería haber una barrera que no permite el ingreso de los vectores a los hogares donde las personas viven. Eso por un lado. Existe también otro sistema de control que tiene que ver con el uso de agentes no químicos. Es algo no tan innovador, en el pasado se ha hecho mucho. El día de hoy solamente se aplica en lugares donde puede garantizarse la sobrevivencia de especies biológicas que actúan como predadores de las larvas. Y para esto estoy hablando de eh, lugares donde no hay agua contaminada, pero donde habitan peces o algunos invertebrados que consumen a estas larvas. En zonas de la Amazonía, incluso han habido estudios donde se han ensayado el uso de ciertos tipos de anfibios e incluso hasta de tortugas con cierto éxito, pero este es un programa mucho más controlado, es un sistema de control biológico, porque son especies biológicas las que se utilizan, no es un armamento de salud pública que se utiliza con frecuencia porque requiere un doble recurso para vigilar que este sistema no químico está siendo controlado. Dentro de las sustancias químicas, pues la mayoría están disponibles en el Ministerio de Salud, son aquellas que utilizan piretroides, carbamatos, que utilizan en las fumigaciones. Y además se recomienda también el uso de repelentes, sobre todo cuando hay gente que entra y sale de las zonas, hablamos de viajeros, por razones comerciales, de trabajo o porque simplemente van a ir de turismo. Siempre se recomienda que las personas utilicen estos repelentes que no dañen la piel para no estar expuestos a estos repelentes tóxicos durante todo el día
Y adicionalmente, si es malaria el tema, hay también terapia preventiva que el gobierno ayuda, o las personas pueden adquirirla por sus propios medios para evitar contagiarse cuando estos mosquitos pican a los seres humanos. ¿Qué medidas toman los gobiernos para la prevención de las enfermedades de origen vectorial relacionadas al agua? Ahí hay tres cosas que mencionar. La primera es una política adecuada de salud pública, que tiene que ver con lo que hemos mencionado hace un momento, el control, las estrategias de control de los vectores. Y esto tiene que estar articulado, implementado y supervisado por el sistema de salud pública en todo el país y sobre todo en aquellas zonas de alta endemicidad de estas enfermedades. El segundo punto que hay que destacar es el control a nivel de aquellos distritos o localidades identificadas donde la prevalencia es mayor. Y aquí ingresa el tercer factor, yo diría que es el más importante, que es el de la educación. Si un sistema de salud pública no educa a la población sensible y expuesta a estas enfermedades, les aseguro que cualquier medida que se tome va a ser un fracaso. Y la educación no solamente debe impartirse durante un brote, sino debe ser un sistema estructurado que se dé durante todo el año a nivel de los promotores de salud en zonas lejanas, a nivel de las postas médicas del Ministerio de Salud e incluso comprometer a las empresas privadas que trabajan en estas zonas. Hay un sinnúmero de estructuras médicas que trabajan dentro de las empresas privadas que bien podrían contribuir a las estrategias del Estado para educar a la población. Si un poblador educado sabe que vive en una zona endémica y va a poder controlar su propio domicilio con el uso adecuado de mosquiteros, protegerse cuando sale a la zona rural, sobre todo en las tardes, que es usualmente cuando salen los mosquitos a picar. Si es un agricultor, por ejemplo, y sale a trabajar en la tarde por alguna razón o a regar sus terrenos, estas personas tienen que estar educadas para que puedan usar sus propios repelentes y evitar que el mosquito se acerque y lo vaya a picar y contagiarle la enfermedad. Eso por darle solo un ejemplo de lo que se debería hacer. Luego están todos los sistemas que dije anteriormente sobre los controles de vectores para eliminar las larvas, estas sustancias larvicidas que se utilizan en las fumigaciones y también aquellas de control un poco más complicado que son el uso de especies biológicas. ¿Cuáles son las medidas no realizadas pero que los gobiernos deberían emplear para la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores relacionadas al agua? Está muy clara la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de instituciones académicas que trabajan en medicina tropical en todo el mundo para el control de los vectores. Partiendo desde el solo concepto donde inician su ciclo biológico las larvas de los vectores, desde que son estas estructuras pequeñísimas que se llaman pupas que están flotando en el agua. Partiendo desde ahí debería haber un control adecuado de todos los lugares donde se almacena agua de manera descuidada. Por ejemplo, si el gobierno tiene un sistema de control que está funcionando en las zonas endémicas o cuando detectan un área que ha sido afectada por un brote epidémico en el año, durante una estación en particular, es posible que por la demanda que exige la acción que debe tomar el gobierno y su sistema de salud pública, es posible que se descuiden algunos lugares dentro de esos focos donde todavía van a quedar zonas para que el vector pueda seguir reproduciéndose. Me refiero específicamente a aquellos lugares suburbanos y también domésticos donde no se presta la atención adecuada y se vuelve a caer en hábitos, por ejemplo, de juntar algunos recipientes que van a quedar en los jardines o en las zonas agrícolas circundantes a estas zonas endémicas. Hay gente que a veces guarda llantas donde el agua se acumula y no necesariamente todos los sistemas de fumigación llegan hasta el último rincón. Y lo que es peor, si hablamos de los cementerios, en nuestro país se acostumbra a visitar a los cementerios, llevar flores y dejar el agua estancada donde está la flor. Ese es el principal foco en el cual los vectores van a utilizar para iniciar su ciclo reproductivo. Entonces, tampoco con esto es posible realizar una fumigación de todos los cementerios. Entonces, algo que se está descuidando el día de hoy son dos temas. El primero es llegar hasta esos últimos lugares donde realmente se ha identificado que está el problema y fumigar, control de vector con químicos y larvicidas. Dos, la educación. Como dije hace un momento, lo principal que falla en los sistemas de salud para erradicar a los vectores o controlarlos es la mejor palabra, es la educación. Si uno no ha educado bien a la gente, se va a volver a repetir el hábito aquel de los cementerios, y de hecho se repite a cada momento. Si no se educa bien a las personas que trabajan en agricultura, vas a tener una gran población de agricultores que van a salir en las tardes a trabajar sin protección y se exponen a ser picados y transmitidos por una enfermedad. Si educando no se ha podido controlar el vector, es poco probable que cualquier medida de fumigación o el uso de mosquiteros o el uso de barreras en las ventanas, es poco probable que eso funcione.